Listo, niños, ya pude iniciar. Ahora sí, buenas noches, bienvenidos oficialmente al curso de gestión financiera del día de hoy, 19 de mayo. Me reportan por favor si me están escuchando bien y con claridad. Cualquier persona. Buenas noches. Buenas noches, César, muchísimas gracias. Niños, no sé si estaban escuchando la locución presidencial, extendieron la cuarentena hasta el 31 de mayo y ya le dan potestad a los alcaldes y gobernadores para iniciar con la apertura del comercio conservando pues las medidas de bioseguridad, pero igual seguimos en cuarentena hasta el 31 de mayo y se extiende el estado de emergencia hasta el 31 de agosto, es decir, hasta el 31 de agosto sigue Colombia en estado de emergencia, se siguen tomando las decisiones pues por parte del gobierno, del Poder Ejecutivo, entonces pues es importante que tengan en cuenta esto, por si no escucharon la locución presidencial que está bastante interesante. Bueno niños, tenemos que terminar nuestro curso, ya estamos sobre el tiempo, al final de la clase les voy a dar los temas para la exposición que va a ser la nota del 20% final, pues en los grupos que ustedes quisieran conformar, no importa. Les dejo la puerta abierta para que trabajen de la manera que quieran, bien sea con videos, bien sea con diapositivas, como ustedes lo prefieran, pero pues obviamente que el tema sea dinámico, que sea interactivo, que se preste para poderlo trabajar a través de esta metodología virtual en la que estamos. Me recuerdan por favor al final de la clase asignarles los temas, eso por una parte. Por la otra, con nuestro curso de finanzas para no financieros, que yo quiero que lo terminemos, vamos a tener que meterle mucho la ficha porque aún nos falta, vamos por la mitad y ya nos queda poco tiempo, entonces me voy a enfocar mucho en esa parte. Y la tercera parte es que no voy a hacer el parcial el día de hoy para darle prioridad al curso, pero el parcial sí lo vamos a hacer dentro de 8 días. ¿En qué va a consistir el parcial? Sencillo. Ya les dije que no estamos aquí para preocuparnos por notas, se los dije desde la primera clase, entonces no voy a entrar pues como en evaluaciones que los obliguen a estudiar o aprender conceptos, porque pienso que eso lo pueden ir haciendo ustedes en el desarrollo de la asignatura, más si quiero fortalecer el hábito de la lectura. Entonces cada uno de ustedes, por favor, ustedes son 19, cada uno de ustedes, por favor, les voy a asignar un tema para el parcial dentro de 8 días. Listo. Ya también se los voy a dejar establecidos. Bueno, entonces sin más preámbulos, vamos a iniciar con la clase, con el llamado a lista. Por favor, para no cambiarme de pestaña, porque no puedo entrar al Meet y al Odin, me activan el micrófono y me dicen presente. Julián Andrés Carrasquilla está. Buenas noches, presente, profe. Listo, Julián, gracias. Jorge William Serna está. Sí, profe, buenas noches, presente. Buenas noches y gracias. Espérenme, cambio de lista. A ver. Karen Lorena Becerra. Presente, profe. Gracias, Karen. Lina Marieta Cárdenas. Presente, profe. Gracias, Lina. Daniela Cardona. Daniela Cardona está. Ok. Jennifer Corredor. Presente, profe. Gracias, Jennifer. Víctor Andrés Pazmiño. Presente, profe. Gracias, Víctor. Y Héctor Zuluaga. Buenas noches, profe. Buenas noches, Héctor, gracias.
Néstor Amaya. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Néstor, gracias. Carlos Calderón. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Sandra Herrera. Buenas noches, presente. Hola, Sandra, buenas noches. Carlos Andrés Hurtado. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Marlon Hidárraga. Profe, yo creo que no demora a ingresar. Acabo de entrar, justo en el llamado a lista. María Camila Jaramillo. Presente. Gracias. Lina Fernanda Londoño. Presente. Gracias, Lina. Buenas noches, ya me llamó a mí. ¿A, Ya me pausó eso. ¿a quién? Marlon. Marlon Hidárraga. Sí, yo lo acabé de ver entrar. Bueno, gracias. Tatiana Morales. Presente, profe. Gracias, Tatiana. Karen Parra. Presente, profe. Gracias, Karen. Mauricio Andrés Puerta. Presente, profe. Gracias, Mauricio. César Ramírez. Presente, profe. Gracias, César. Laura Marcela Sánchez. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Y Luis Delio Vega. César. Señor. César, don Luis se le comunicó con usted. No, señor. No, es que Conmigo no. No sé qué pronto con Mauricio. él me había dicho que se iba a comunicar con usted para que lo incluyera al grupo porque como que tuvo un inconveniente con el celular. No, yo ingresé al grupo. No sé, a mí no me ha dicho nada. No, profe, yo no ingresé al grupo. Y no saben El nada sábado o de, el domingo no empecé. y no saben nada de don Luis, ¿no? No he dicho nada, profe, hoy. Ah, ok, listo. Bueno, niños, estamos completos. Entonces, lo primero, para dentro de 8 días, voy a descargar aquí un listado. Para dentro de 8 días, el parcial va a consistir en una exposición muy breve. Les voy a subir a la plataforma un libro que se llama Las 22 leyes inmutables del marketing. ¿Alguien ya lo ha leído? No. Ok. Este libro es muy interesante porque va enfocado en el comercio, ¿sí? Es decir, también nos abre un poquitico la parte conceptual hacia el marketing o hacia la parte comercial o hacia el mercadeo y ventas. Y quiero que por favor se lo lean. No, obviamente no se lo alcanzan a leer. Bueno, si se ponen pilas sí se lo alcanzan a leer para la otra clase, pero pues esa no es la idea. De momento cada uno lo que sí es que se va a leer la ley que le voy a asignar respecto al producto o respecto ¿Cómo es que llama amigo? Perdón. las 22 leyes inmutables del marketing. ¿Las 22 qué, perdón? Las 22 leyes inmutables del marketing. Listo. Listo, entonces en ese orden de ideas las voy a asignar. Ya les digo qué ley va a tener cada uno. ¿Cuál es la idea? Que hagamos un conversatorio. ¿Me silencian el micrófono, porfa? Mauricio, silenciame el micrófono, por favor. No le escuchan nada. Ya, gracias, Mauricio. Ahora sí me están escuchando bien. ¿Sabe? ¿Puede repetir que no escuchamos nada? Gracias. ¿Ya me escuchan bien, sí? Y ahora sí. Listo. No se les olvide, por favor, silenciar los micrófonos, niños, para que no se genere la interferencia. Bueno, el libro se llama Las 22 leyes inmutables del marketing. Es un libro netamente comercial o netamente enfocado hacia el mercadeo y ventas, pero quiero que lo leamos, porque de una u otra forma los ingresos en finanzas siempre van a depender del mercadeo y ventas. Quiero que por favor hagan el ejercicio de leer el libro completo. Obvio no alcanzan a leerlo ahorita, o tal vez sí, si tienen el tiempo pues sería genial que lo hicieran, pero la invitación es a que el libro lo hagan completo. De momento cada uno de ese libro va a leer la ley que le corresponde o la categoría que le corresponde. Las voy a asignar en este preciso momento. ¿En qué consiste el parcial? En que entre 8 días cada uno, utilizando lo que quiera, su voz
o una presentación o un video corto, lo que quieran utilizar, nos exponga la ley inmutable del marketing que le correspondió. ¿Sí soy claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Entonces voy a asignarlas. Ya tengo aquí mi listado. Tengo este computador tan pegado y qué pena con ustedes. Néstor Amaya. Ley del liderazgo. Ley de liderazgo. Sí, señor. Karen Becerra. Ley de la categoría. Bueno, señor. Carlos Andrés Calderón. Ley de la mente. Bueno, Lina Marieta Cárdenas. Ley de la Sí, percepción. profe. Ley de la percepción. Listo, profe, gracias. Daniela Cardona. Ley de la concentración. Julián Andrés Carrasquilla. Ley de la exclusividad. Jennifer Corredor. Gracias, Julián. Jennifer Corredor. Ley de la escalera. Sandra Herrera. Ley de la dualidad. Ok. Carlos Andrés Hurtado. Ley del opuesto. Marlon Andrés Hidárraga. Ley de la división. María Camila Jaramillo. Ley de la perspectiva. Lina Fernanda Londoño. Ley de la extensión de línea. Silencienme el micrófono, porfa. Lina Fernanda Londoño, ley de la extensión de línea. Emily Tatiana Morales, ley del sacrificio. Karen Hasblady Parra, ley de los atributos. Víctor Andrés Pazmiño, ley de la sinceridad. listo, profe. Gracias. César Augusto Ramírez, ley de la singularidad. Laura Marcela Sánchez, ley de lo impredecible. Jorge William Serna, ley del éxito. Luis Delio Vega, si alguien le dice por favor, ley del fracaso. Héctor Gerardo Zuluaga, ley de la nota sensacionalista. Y Diane Steven Zapata, ley de la aceleración y ley de los recursos. Yo haré esas dos para que nos quede el resumen completo. Sin embargo, Profe, y si a mí no me... ¿a quién no le di? A Mauricio Puerta. ¿Será que me lo salté? Ah, Mauricio, qué pena. Mauricio, entonces ley de la aceleración. Ley de la aceleración, listo. Sí, señor. Y entonces yo hago la ley de los recursos para que nos quede el resumen completo. Este libro es muy divertido de leer, niños. Por favor, no pierdan la oportunidad de leerlo. Es más, denme un segundito, yo miro si esto está en PDF. Denme un segundito. Profe, ¿me recuerda el nombre del libro, por favor? Sí, las 22 leyes inmutables del marketing. Yo lo tenía en PDF, pero eso fue hace muchos años cuando yo estudié antes de Cristo. Del marketing. Sí, ese libro está en PDF, estoy seguro de que está en PDF y de que lo encuentran en internet. Yo igual voy a hacer la tarea de buscarlo ahorita y subírselos a la plataforma para que lo tengan ahí. Vuelvo y les recomiendo, no pierdan la oportunidad de leerlo completo. Es un libro de verdad muy, muy divertido, muy entretenido de leer. Entonces, pues ahí está.
estamos en cuarentena, de pronto no es mucho lo que tenemos por hacer, aprovechen para leerlo completo. Sobre todo, me saco ahí un poquitico a los contadores, pero sí dejo a los administradores, sobre todo para ustedes que su perfil es mucho más amplio en cuanto al área comercial, les puede aportar mucho. Y no significa que a los contadores no, también. Yo lo tuve que leer en la universidad, lo tuve que leer en la especialización y hago dinámicas con el libro porque de verdad me parece muy divertido de leer. Entonces sí, no quisiera que perdieran la oportunidad de leer. Yo, como les decía, voy a tratar de conseguir el PDF, que si no estoy mal, ya lo conseguí. Bueno, haré lo posible por conseguirlo y subírselos a la plataforma. Si no, igual lo buscan y de momento pueden ir buscando pues la ley característica que a cada uno le correspondió y sustentarla muy bien en el desarrollo de la clase. Bueno, ya está el llamado a lista. Entonces, sin más preámbulos, empecemos, niños, con lo que nos compete, que es nuestro curso de finanzas para no financieros. Habíamos quedado la clase pasada en dónde están los beneficios que no los vemos. Habíamos hablado de liquidez y de rentabilidad y habíamos hablado de por qué muchas veces las empresas, a pesar de tener una rentabilidad buena, no tienen plata. O por el contrario, habíamos hablado de que hay empresas que no tienen rentabilidad, que están generando pérdidas, pero aún así tienen dinero, tienen flujo de caja. Entonces es muy importante que tengamos claro el concepto de rentabilidad y de liquidez para lo que viene de aquí en adelante en el desarrollo de los videos. Hoy tenemos que hacer máximo 4 módulos del curso. Entonces empecemos. Voy a compartirles la pantalla. Profe, Señora. qué pena interrumpirlo, es que quería decirle que yo tengo el libro descargado en mi celular. Si quieren lo comparto al grupo. ¿Tú lo tienes, Karen? Sí. Espérame un segundo. Espérame un segundo. ¿Lo tienes en PDF? En PDF, sí señor. Ah, sería maravilloso, Karen. Muchísimas gracias si nos lo compartes al grupo. Igual yo de ahí lo puedo descargar y subirlo a la plataforma, pero súper valioso tu aporte. Listo, profe. Bueno. Listo, Karen, muchísimas gracias. Bueno, niños, ya Karen les hizo media tarea, ya les consiguió el libro, ya solamente tienen que leerlo y hacer la sustentación. No pierdan la oportunidad de leerlo, seguro que les va a aportar mucho y seguro que es un libro muy divertido y muy entretenido de leer. Bueno, niños. Señor. Marlon, ¿qué me dijiste? Profe, es que media tarea. Hombre. Bueno, un cuarto pues de profe, tarea. Pero no me el grupo se lo voy a enviar a su correo para que usted lo suba entonces. ¿Me lo puedes enviar por WhatsApp? Ah, no. No me permite enviarlo por WhatsApp. Listo, no hay problema. Pesado, no hay problema, entonces regálamelo al correo dsz0421@hotmail.com. Regálamelo al correo y yo lo subo a la plataforma. Listo, profe. Gracias, Karen. Bueno, niños, como ustedes siempre lo hacen, ustedes son un grupo muy participativo. Me gusta mucho eso. Si se están perdiendo en el video, porque ya empezamos a ver temas un poquito más avanzados como son las provisiones y las amortizaciones, o el cash flow, o el apalancamiento, o el endeudamiento, o el levering, o el leverage. Entonces, si sienten que se están perdiendo en la explicación, por favor, sin pena, sin miedo, activan el micrófono y hacen las preguntas. Igual, como ustedes son tan participativos, si quieren hacer algún aporte, me hablan y pausamos el video y los escuchamos. ¿Listo? Ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Señor. Listo, entonces los dejo con el video inicial de la clase de hoy, que son las provisiones y las amortizaciones. ¿Alguien escribió al chat? Profe, mira que no estoy viendo el video, qué pena. Ahí. Una vez hemos visto que nuestra empresa ha generado 20 millones. Ahí ya lo están viendo, sí. Profe, yo lo veo. No, profe, eso no se ve. Sí, señor. No, yo no lo veo tampoco. Yo sí. Párense en mi pantalla. Lo estoy viendo. Dentro del chat, abran la pantalla mía. Denle doble clic a esa para que ya les aparezca a todos. Y pongámonos en contexto. Recordemos todo lo que habíamos hablado la clase pasada
de que hicimos un estado de situación financiera inicial, de que hicimos un estado de situación financiera después de pasado un año, de que hicimos el estado de resultados después de pasado un año y que tuvimos una utilidad de 20 millones de euros. Adicional a eso, habíamos visto pues también que entraba a jugar un indicador nuevo, que era el EBIT, la Earning Before Tax and Interest and Tax, que es la utilidad antes de impuestos e intereses, porque no van relacionados con el giro ordinario de la actividad de la empresa, y que aún así, a pesar de esto, también la empresa había generado 20 millones de euros de utilidad, para que sigamos dentro de nuestro ejemplo y miremos provisiones y amortizaciones financieramente. Una vez hemos visto que nuestra empresa ha generado 20 millones de beneficio neto, vamos a introducir otro concepto. El concepto de cash flow o flujo de caja. ¿Cuánta caja ha generado este ejercicio nuestra empresa? De entrada, vamos a calcularlo. Es muy fácil. Vamos a sumar el beneficio neto y las amortizaciones provisiones, que recuerden que es el único concepto de la cuenta de resultados que no hemos aclarado. ¿Recuerdan que hablamos hace 2 clases de las amortizaciones o de las depreciaciones? ¿Qué pasa? Lo que son las amortizaciones, provisiones y depreciaciones tienen una característica particular que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar del cash flow o del flujo de caja libre. Para ustedes, ¿qué características más? Va a estar buena gente. Y bien, no importa si son contadores o administradores, porque todo lo vieron en contabilidad. Para ustedes, ¿qué característica puntual tienen las depreciaciones o las amortizaciones? Es decir, las pérdidas de valor que sufren los activos de propiedad, planta de equipo con las depreciaciones y los activos intangibles y diferidos con las amortizaciones. Ojo, el estado de resultados me las está sacando en una fila aparte. ¿Por qué? Porque debo tenerlas en cuenta al momento del cash flow. Voy a dar una unidad, a regalar no, porque se la va a ganar la persona que diga. Pero piensen ustedes como financieros qué característica tienen esos dos gastos diferente a los demás. Y los escucho. Pues de pronto no es que esa plata nunca sale de tesorería de caja. ¿Quién me está hablando? Pero se descuenta por William Serra. Listo. Ok, William, entonces tú ya te anotas una unidad para el parcial. Las amortizaciones y las depreciaciones, o provisiones en este caso, pues para la norma española, pero que es lo mismo, tienen una característica muy puntual. ¿Son un gasto? Sí. ¿Entran en el estado de resultados? Sí. ¿Disminuyen la utilidad de la empresa? Sí. Pero no generan una salida de dinero. No generan un flujo negativo de tesorería o no generan un flujo negativo de flujo de caja o de cash flow. ¿Por qué? Porque simplemente es irle dando de baja a lo largo del tiempo, a lo largo del periodo contable, a un activo, bien sea una propiedad, planta y equipo, bien sea un intangible o bien sea un diferido, irle dando de baja a ese activo y obviamente disminuyendo su valor, pero sin que haya salida de dinero o sin que haya salida de efectivo. El carro, cuando se compra, en el periodo cero, y se empieza a depreciar de ahí para adelante en 5, 6, 7, 10 años. Pero cada mes que yo hago la depreciación de ese vehículo no estoy sacando nada de dinero ni estoy comprometiendo un pago. Recordemos, gasto no significa pago, ingreso no significa cobro. Y en este caso, a pesar de que yo esté sacando ese gasto, nunca lo voy a tener que pagar. ¿Por qué? Porque ya lo pagué al momento de comprar el activo. Por tanto, no me va a representar salidas de flujo, salidas de recurso o un cash flow negativo dentro de la empresa. ¿Queda clara la importancia de las depreciaciones y de las amortizaciones y cómo las tengo que identificar en el estado de resultados? Sí, profe. Listo. Es decir, el cash flow sería 20 más estos 10. Es decir, el cash flow o
o flujo de caja es de 30 millones. Esta empresa, nuestra empresa, en este primer ejercicio ha generado 30 millones de cash flow. Es decir, la utilidad fue de 20 millones, sin embargo, en dinero la empresa generó 30. ¿Por qué? Porque yo ahí en ese estado de resultados estoy restando 10 millones de euros en depreciaciones y amortizaciones que realmente no fueron una salida de dinero. No fue un gasto que tuve que pagar, no fue un costo que tuve que pagar, no fue un interés que tuve que pagar, no fue un impuesto que tuve que pagar. Miren todos los que tienen ahí el signo negativo. El costo de ventas lo tuve que pagar. Los costos fijos los tuve que pagar. Las amortizaciones y las previsiones no las tuve que pagar. Los intereses los tuve que pagar o los tendré que pagar, así no los haya pagado, pero los tendré que pagar. Los impuestos los tendré que pagar. Pero las amortizaciones y las previsiones no las pagué y no las tengo que pagar. Entonces realmente la utilidad de la empresa el flujo de caja generado de la empresa fueron los 20 de la utilidad, porque estos 200 millones también deduzco que yo los voy a cobrar. Entonces fueron los 20 de la utilidad más 10 que están restando, que se descontaron al momento de terminar la utilidad, pero que no representaron una salida de recursos. ¿Soy claro hasta ahí? ¿O hay preguntas? Sí, profe. Claro. ¿Sí me entienden el concepto? ¿Sí? Listo. ¿Pero qué significa el cash flow? Ya hemos visto cómo se calcula beneficios y sumarle las amortizaciones y provisiones. Para entender entonces el concepto de cash flow, tengo que entender el concepto de amortización y de provisión. Vamos a entenderlo. Y vamos a poner un ejemplo. Imagínense que nuestra empresa, que tenía elementos de transporte, si recuerdan el balance, teníamos 15 millones en elementos de transporte. Perdón, qué pena interrumpir y cambiar el tema. ¿A quién fue que le di la unidad para el parcial? A mi profe, a Jorge William Serna. Jorge William Serna. Entonces tú ya mínimo sacas uno en el parcial. Y Karen Parra, Karen también tiene una unidad, me recuerdan la otra clase, tiene una unidad por el aporte del libro, que ya lo recibí en el correo y que se los voy a subir a la plataforma. Karen, ¿me recuerdas tú también? ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Gracias a ti. Imagínense que estos 15 eran, pues, 15 furgonetas. Me devuelvo. En elementos de transporte. Nuestra empresa, que tenía elementos y provisiones. Para entender entonces el concepto de cash flow, tengo que entender el concepto de amortización y de provisión. Vamos a entenderlo. Y vamos a poner un ejemplo. Imagínense que nuestra empresa, que tenía elementos de transporte, si recuerdan el balance, teníamos 15 millones en elementos de transporte. Imagínense que estos 15 eran, pues, 15 furgonetas, de 1 millón cada una. 15 furgonetas. Y entonces resulta que yo, que soy el director general, y estoy enamorado de estas furgonetas, porque además son furgonetas de la marca Mercedes, porque es la marca que más me gusta. Y yo, cada mañana, cuando entro en mi despacho, lo primero que veo por la ventana son las 15 furgonetas aparcadas en el aparcamiento de nuestra empresa. El primer día que las compramos y aparecieron allá, venían del concesionario nuevas a estrenar y estaban allá aparcadas las 15. Yo las miraba, y si las miraba como las miraba el tío Gilito, el tío del Pato Donald, que todo lo que veía lo veía en dólares, en dinero, si yo lo mirara, si mirara aquellas furgonetas, vería aparcadas allá 15 millones. Y las hago limpiar cada día. Este año, este ejercicio, las hice limpiar cada día. Ha pasado un año.
y las vuelvo a mirar y están impecables. Y yo las miro y digo, están igual que el primer día. Pero si las mirara con los ojos del tío Ginito, del pato Donald, que lo veía todo con dólares, allá, hoy, después de un año, hay aparcados 15 millones. ¿Siguen estando los 15 millones que valieron las furgonetas Mercedes, sí o no? Yo digo que no, porque estaban devaluando, ¿no? Claro, porque esas furgonetas que valieron 15 millones, ya ha pasado un año, ya no van a valer lo mismo. Sí, por muy impecables que estén, por muy cuidadas, por mucho mantenimiento que se le haya hecho, nadie va a pagar el costo a nuevo, nadie va a pagar el valor a nuevo. ¿Por qué? Porque ya han tenido un año de depreciación, un año de depreciación de modelo, un año de depreciación en cuanto a la causación contable que hay que hacer de acuerdo a la vida útil que se le dio al activo, etcétera. Pues claro. No, porque en este año estas furgonetas han perdido valor. Se ha gastado, algo se ha gastado. ¿Cuánto? Imaginemos que yo digo, pues oye, ahora el valor de estas furgonetas son de 10, no 15 como el primer día, sino ha pasado un año y ahora valen 10. Significa que durante un año, un tercio del valor se ha gastado. Hay 5 millones que se han gastado. De otra forma, estoy diciendo que este activo, estas furgonetas, les doy una vida útil de 3 años. Yo calculo que en 3 años se gastarán. Si duran algo más, mejor, pero en principio les doy 3 años de vida útil y cada año un tercio del valor se ha gastado. Bueno, pues esto es lo que recoge el concepto de amortización, este gasto, esta pérdida de valor de un activo. Ya les dije al principio que todo se gasta, menos los terrenos. Es un activo que si hubiéramos comprado un terreno, los terrenos estarán allá y no se gastan. Pero todo lo demás se gasta. El concepto de amortización es lo que recoge en una cuenta de resultados este gasto del activo no corriente. Estas inversiones que durarán más de un año a año, se van gastando. Y esto lo voy poniendo año a año del balance a la cuenta de resultados mediante la amortización. Es decir, la amortización recoge el gasto anual de cada activo, de cada inversión no corriente. Como por ejemplo, el del elemento de transporte de estas 15 furgonetas que al cabo de un año hay 5 millones de valor que se han gastado. ¿Y dónde están estos 5 millones? Alguien pregunta, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Pues no lo sé. En el éter, en el espacio sideral, yo qué sé. Se ha gastado y lo tengo que contemplar. En una cuenta de resultados donde introduzco ingresos y gastos, hay un gasto que no me pasan una factura de este gasto. Pero yo sé racionalmente que aquellas furgonetas se han gastado. Sí. Entonces, el cash flow no es otra cosa que el beneficio neto al cual yo le voy a sumar las amortizaciones y las provisiones. Por cierto, si un día... Profe, ¿lo pueden hacer un momentico, por favor? Lo devuelvo. Sí, para yo tomarle captura. Gracias. Listo, me dices cuándo.
Ya, profe. Ok. Por cierto, si un día viene alguien nervioso a su empresa y la secretaria no lo puede parar, entra y le dice, oiga, perdone, soy el cobrador de la amortización, oiga, que ya mi padre ya venía a cobrar, desconfiad, este es el único gasto que no se paga, que no afecta a la tesorería, porque estas furgonetas, pues a lo mejor ya las pagamos al contado el primer día, no voy a volver a pagarlas. Aquí solo recojo no si pago o no pago. Recuerden, la cuenta de resultados no tiene en cuenta cobros y pagos, solo ingresos y gastos, el concepto de gasto. Pues yo aquí coloco en la amortización todo el gasto de los activos a largo plazo, de los activos no corrientes. Las furgonetas, vida útil 3 años, pues 1/3 cada año. Saldrá del balance que se ha gastado, ya no lo tengo, y 1/3, 1/3 y 1/3. En 3 años estará totalmente amortizada. La maquinaria, 5 años, pues 1/5 parte cada año aquí. ¿Cómo tienen que ver este concepto de amortización? Como un gran cubo de la basura, donde cada año parte de mis inversiones que se han gastado las tiro a la basura cada año, de una forma ordenada, de una forma secuencial, según la vida útil que yo le haya dado, pues una parte cada año se va gastando y a la basura, a la basura, a la basura. ¿Y qué son las provisiones? Pues una provisión es una amortización desagradable. Es una amortización, como se dice en castellano, chunga. ¿Por qué? Significa que sigue siendo un cubo de la basura, pero es algo inesperado que he tenido que tirar a la basura. Por ejemplo, las furgonetas, el contable cada año, 1/3 cada año del valor inicial lo va amortizando, lo va tirando al cubo de la basura. Pero imagínense que el primer año yo amortizo 5 millones, lo pongo aquí, lo tiro, lo he gastado, y al año siguiente, cuando en mi balance en vez de 15 ya tengo 10, porque 5 se han gastado, los trabajadores se enfadan conmigo, me hacen una huelga y queman las furgonetas. Quemadas. Ya es un polvillo. Miro por la ventana de principio y es un polvillo. Nada, un polvillo negro. Y el contable, imagínense que dice, no, yo es igual, este año 5 más y el año que viene amortizaré 5 más. ¿Pero qué dices? Que no están, se han quemado, ya no tiene ningún sentido ir amortizando algo que ya no existe. Pues si te las han quemado y no existe, ha pasado algo desagradable, significa que todo a la basura, provisionado. Cuando ustedes vean en un balance una provisión, ¿qué significará? En una cuenta de resultados, una provisión, ¿qué significará? Que ha pasado algo malo y por eso se ha de provisionar, se ha de tirar a la basura. La amortización también es un cubo de la basura, se ha de ir tirando, pero ya es una cosa ordenada, prevista, planificada, que ya se va poco a poco amortizando de una forma estable. Provisión es algo inesperado, que básicamente malo, y cuando ocurre se ha de tirar a la basura. Amortizaciones y provisiones. ¿Qué son? Un gran cubo de la basura que no afecta a la tesorería. Para el tesorero existe la amortización y provisión. ¿La ha de pagar? No. ¿Ha de pagar los costes de ventas, los costes fijos, los intereses, los impuestos? Sí. Pero la amortización y provisión no. Es un asiento contable para entender que unos activos
que ya hemos pagado o que ya pagaremos, es igual, se van gastando poco a poco, poco a poco. Y lo tengo que recoger aquí. Hace siglos, Listo. Tomada la captura. Profe, tengo una pregunta. Claro. Estas provisiones, eso contablemente, ¿cómo se descuenta? Por ejemplo, cuando hablaban de que... ¿Quién me habla, perdón? Jorge William Serna. Listo, William, dime. Cuando, o sea, en el ejemplo que daba que se quemaban las camionetas, esas provisiones, eso se va descontando, eso se va, o sea, se va haciendo también por tiempo, o es No. o es algo de una sola vez. Es un pago de una sola vez. Tú ya no tienes las camionetas. En algún momento las tuviste, ya no las tienes. Tienes que llevarla de una vez al gasto. Pero no representa salida de dinero. Y esos son conceptos contables que utilizamos mucho. La provisión cartera, la provisión de inventarios porque se dañaron los inventarios, la provisión de cartera porque un cliente no me pagó. Por eso nos dice que es algo desagradable. Porque es algo malo que no quisiéramos que nos pasara, pero nos pasa. La provisión de efectivo que se robaron el dinero de la caja. La provisión de propiedad, planta de equipos si las camionetas se quemaron. ¿Sí me entiendes? De una vez hay que llevarlo al gasto. Y de una vez me va a afectar la utilidad de la empresa. Exactamente, pues entonces en el caso eventual de eso podría afectar el beneficio neto, podría dar negativo un beneficio neto si de pronto esta provisión es muy alta. Sí, claro, puede dar negativo, a pesar de que no me representó salida de dinero, porque es que esos activos ya los había pagado hacía mucho tiempo cuando los compré, pero a pesar de que no me representó salida de dinero, a pesar de que no estuvo implícita, por así decirlo, una salida de dinero dentro de esto, no hubo una salida de dinero. Siléncienme los micrófonos, por favor. hace siglos, Siléncienme los micrófonos, por favor. Gracias. A pesar de que no hubo una salida de dinero, sí me está disminuyendo la utilidad de la empresa porque es un gasto. Si a ti se te quema, por decir algo, tu carro, pues no lo quiera Dios, Jorge William, tú no tienes que sacar dinero. No es un gasto que tú, ay, se me quemó el carro, tengo que pagar 30 millones de pesos. No tienes que sacar dinero. Pero igual te va a afectar tu utilidad. Tú ya no tienes lo que tenías antes y por ende se afecta tu patrimonio. ¿Sí te queda clara la duda? Sí, correcto. Y solo otra preguntita. Si de pronto esas camionetas estaban aseguradas, ¿eso también aplica ahí o no? No aplica. No aplica porque a mí, ¿qué pasa? Me dan unas camionetas nuevas. Entonces ya no tendría que llevarlo a la provisión. O si me dan menos valor, por decir algo, la camioneta que se me quemó valía 30, pero la aseguradora me da 20, pues tengo que provisionar solamente 10. Perfecto. Correcto, pues muchas gracias, mi amable. No, con mucho gusto. cuando no tenían en cuenta este gasto, amortizaciones o provisiones, ellos ingresaban, ellos entendían los ingresos, entendían los gastos que les pasaban facturas, pero como no les pasaban ninguna factura de amortización o provisión, no lo contaban. Ellos tenían sus activos, sus utensilios, sus carromatos, lo que utilizaban, como los veían, pues estaban allá, no se gastaban. Pero ¿qué ocurría? Que al no contemplar que para realizar estos ingresos de 200 en este caso, yo necesito haber gastado en personal, en alquileres, en intereses, en impuestos, pero también he gastado parte de mi activo no corriente. Pues téngalo en cuenta. Como ellos no lo tenían en cuenta, pues iban quebrando. ¿Por qué? Porque cuando tenían que reponer estos carromatos, estos utensilios, estos activos, pues al no haberlo contado, ellos pensaban que habían ganado más de lo que realmente habían ganado. Hay que entender
que para poder haber ingresado estos 200, yo he necesitado gastar en personal, en alquileres, en electricidad, pero también he gastado parte del activo no corriente que tarde o temprano se tendrá que reponer. Pues cuéntelo. Estos son los conceptos de amortización y provisión básicos para entender el cash flow. Entenderemos seguidamente el concepto de cash flow en sí mismo. Niños, entonces nos queda claro qué es una amortización y qué es una provisión. La depreciación es una amortización, pero sí nos queda claro. Sí, señor. Entonces podemos continuar con el otro video, ¿sí? ¿Y qué es el cash flow? Ahí lo vamos a ver. Ahora ya sabemos cómo se calcula el cash flow. El beneficio menos las amortizaciones y provisiones, al ser menos, al final resulta en una suma. En este caso de nuestro ejemplo, el beneficio de nuestra empresa este ejercicio ha sido de 20, hemos amortizado y provisionado 10, luego el cash flow generado en este ejercicio, el primer cálculo que hacemos rápido, es de 30 millones. Hemos generado un cash flow de 30 millones. Pero, ¿qué significa? Ya hemos visto cómo se calcula y hemos entendido qué son las amortizaciones y provisiones y qué es el beneficio neto. Pero, ¿qué son estos 30 millones? ¿Qué significa que esta empresa ha generado 30 millones de cash flow, de flujo de caja? Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que nuestra empresa cobra al contado y paga al contado, todo. Nuestra empresa, al pagar y cobrar al contado, significa que los ingresos en nuestra empresa, estos ingresos son igual a los cobros. Y los gastos de nuestra empresa son igual a los pagos. Mira, en nuestra empresa, ingresos igual a cobros y gastos igual a pagos. Un caso peculiar. Vamos a calcular al final del ejercicio cuánto dinero hemos generado de liquidez, cuánto dinero ha quedado en caja, en disponible. Venga, vamos a calcular. Hemos ingresado y cobrado 200 millones. Entra en caja, en disponible, el tesorero y cobra 200. Gastamos y pagamos costes variables por 80 millones. Sacamos de caja 80. Quedan 120 millones en caja, en disponible. Le restamos los gastos, por lo tanto, en este caso también los pagos, de 70 millones de costes fijos. Pues nos quedan en caja 50. Gastamos amortizaciones y provisiones. ¿Se retiran de caja? No. Recuerden, no. No afectan a la tesorería. Luego seguimos teniendo 50.
menos los intereses que pagamos al banco, son menos 15, ya tenemos 35, menos los impuestos que pagamos al Estado, ya nos quedan 30, es decir, que 30 es la liquidez que ha generado nuestra empresa. Nuestra empresa de producción y distribución de productos de alimentación ecológicos, en el primer ejercicio ha sido capaz de generar, importante el verbo, generar 30 millones de liquidez. Generar. Ahora vayamos a la realidad. Nosotros no cobramos al contado, como casi ninguna empresa, ni cobra ni paga al contado todo. ¿Significa entonces que el cash flow no será de 30? Sí, es de 30. ¿Significa que en caja, en el disponible, el tesorero tiene 30 millones de más este año, los tiene allá? Necesariamente, no. ¿Por qué no? Puede tener más inclusive de los 30 o puede tener menos, porque depende de las políticas de pago y de gasto que tenga la organización, perdón, de pago y de cobro. Es decir, al cuánto tiempo está dando créditos y de esos 200 millones de euros que se vendieron, cuánto falta por cobrar y asimismo de todos los costos y gastos que hay, cuánto falta por pagar. Lo único que es claro es que la amortización y las provisiones no se van a pagar nunca. ¿Puede tener menos o más? Sí, pero es igual. En este ejercicio se ha generado una actividad que ha creado una máquina de generar 30 millones de liquidez. ¿Cuándo estarán estos 30 millones en caja, en el disponible? ¿Cuándo? ¿A fin de año? Hombre, si usted cobra y paga todo al contado, ya hemos visto que sí. Pero en la realidad que usted no cobra y paga todo al contado, ¿cuándo estarán? Pues no lo sé, pero sí sé que estarán tarde o temprano. Vamos a ver. ¿Puede ser que a final de año haya más de 30 millones? Sí. ¿Sí qué? Si yo cobro antes de lo que pago, si yo cobro al contado y pago a 30, 90 o 60 días, pues seguramente a final de año tendré más de 30 millones. Pero no se confunda. Usted ha generado 30, aunque vea más de 30, usted ha generado 30 millones de cash flow. Porque dentro de unos meses tendrá que pagar cosas que ha generado este año, que son consecuencia de la actividad de este primer ejercicio. ¿Puede tener menos de 30 lo habitual? Sí. Sí que, si usted ha ingresado, si usted ha cobrado más tarde de lo que ha pagado. Si usted cobra a 30, 60, 90 días y paga al contado sus compromisos, pues seguramente usted en caja, el tesorero tendrá poco dinero, menos de 30. Pero es igual, dentro de unos meses le llegarán los cobros que ha generado la actividad de este año. Luego no se confunda, tanto si en su caja hay más o menos, su empresa tiene un motor que genera 30 millones de liquidez. ¿Y cuándo entrarán? ¿Cuánto los veré yo en mi empresa? Pues no lo sé. Cuando haya pagado todos sus compromisos de este año y haya cobrado todo lo que ha generado este año. Pero como cada día se cobran y pagan cosas, los 30 exactos no sé si los verá un día concreto. Pero es igual. Usted ha generado una actividad que da 30 millones de flujo de caja, de liquidez, de cash flow al año. Esto es lo que significa estos 30 millones.
¿Es claro hasta ahí? Entonces, preguntas del cash flow. ¿Nos queda claro qué es? Es la capacidad de generar efectivo o de generar liquidez que tiene la empresa, independientemente del pago y del cobro. El cash flow es la capacidad de efectivo que tiene la empresa de generar liquidez y no es otra cosa que la utilidad del ejercicio más las depreciaciones o amortizaciones más las provisiones, porque no generaron salida de dinero. Pero me dice que si cobro pronto y pago tarde, la tesorería del periodo, es decir, el efectivo que tiene la tesorería es mayor que el flujo de caja del periodo, aunque después voy a tener que pagar. Si cobramos tarde y pagamos pronto, me dice que la tesorería del periodo o la caja disponible es menor que el cash flow del periodo, pero igual más adelante voy a tener que cobrar. Independientemente de la tesorería, el cash flow no es otra cosa que la utilidad más las depreciaciones, provisiones o amortizaciones. ¿Queda claro hasta ahí, niños, o hay preguntas? Está claro, pero... Ok. Entonces miremos la rentabilidad y miremos qué es la tasa ROE. Tasa ROE. Return of Equity significa ROE. Bueno, pues ya hemos visto que nuestra empresa ha generado este primer ejercicio 20 millones de beneficio neto. Y recordemos que veníamos de una situación inicial hace un año, cuando empezamos nuestra empresa, en que habíamos invertido 300 millones financiados mediante 100 millones que habíamos puesto entre todos nosotros, los socios, más 200 millones que habíamos pedido prestado a largo y a corto plazo. Pues bien, habíamos visto también que las dos variables claves principales para que una empresa fuera viable eran que tuviera... ¿Cuáles eran esas dos variables? Dos variables claves para que una empresa fuera viable. ¿Cuáles eran? Beneficio positivo y suficiente, tesorería positiva. ¿Y cómo se llama eso? Beneficio positivo y suficiente se llama rentabilidad y tesorería positiva se llama liquidez. Son las dos variables claves para que una empresa sea viable financieramente. Beneficio positivo y suficiente y tesorería positiva. Vamos a ver ahora la tercera variable clave de las 4 que en total consideraremos para que una empresa sea viable. La tercera variable clave es que tenga rentabilidades adecuadas. Y fíjense que me cubro con el adjetivo adecuadas. ¿Qué rentabilidades? La primera es muy intuitiva. Ustedes como socios en la Junta General han visto la cuenta de resultados de este primer ejercicio, recuerdan lo que pusieron el primer día, 100 millones, y hacen un cálculo rápido. Pues si pusimos 100 y hemos ganado 20, la rentabilidad de nuestros fondos propios, de estos 100, ha sido de un 20%. Acabamos de calcular el ROE, que son las siglas en inglés de Return on Equity. Equity. Y a partir del momento sigo regalando unidades. Hoy estoy votado. Y voy a regalar 2 unidades a la persona que me diga cómo se llama este indicador financiero. Porque se supone que ustedes debían estudiar análisis financiero. Lo dijimos desde la primera clase. ¿Qué indicador es este por 2 unidades? ¿Y cómo se saca? Profe, la rentabilidad ¿Quién me está hablando? En inglés, profe, es de prueba. Primero me dice el nombre. ¿Quién me está hablando? Evangelio. Y después Lina. Listo, dígame, don Luis. La rentabilidad, profe.
No, rentabilidad son un grupo de indicadores. Y si bien es cierto, esto es un indicador de rentabilidad, ¿qué indicador es este? La utilidad. No, la utilidad no es un indicador. Profe, yo, Dime, Lina, es la rentabilidad para el accionista. ¿cómo se llama ese indicador financiero? El estado de resultados. No, el estado de resultados no es un indicador financiero, es un estado financiero, pero no es un indicador. Pues sé cómo se saca que es el beneficio sobre el fondo que se tenga. ¿Cómo se llama el indicador? Ese indicador que ya vino a estudiar un análisis financiero y que les dije que desempolvaran el cuaderno y ahí se perdieron 2 unidades, me las gano yo. Ese indicador se llama rentabilidad del patrimonio o ROE, Returns on Equity. Return es rentabilidad, on del y equity es patrimonio. Es decir, cuánta rentabilidad en porcentaje, porque acuérdense que esto es una tasa o un indicador, qué porcentaje de rentabilidad tuvieron los socios de la empresa. No es otra cosa que la utilidad del ejercicio dividida entre los aportes sociales o entre el patrimonio neto de la empresa. Yo tomo 20 millones de euros que genero de rentabilidad y lo divido entre 100 millones de pesos que están aquí en este ladito en mi estado de situación financiera. Aquí, capital, 100 millones de pesos, esto es el patrimonio, divido 20 millones de euros que generó de utilidad entre 100 millones de euros que fue el capital o patrimonio de la empresa y obtengo que la rentabilidad del patrimonio o la tasa ROE fue del 20%. ¿Claro para todos? Profe, pero yo dije que era para los accionistas, debería darme pues una unidad, la mitad. ¿Quién me está hablando? Lina. Lina, le doy 5 décimas, porque se dijo que era para los accionistas. Es más, Lina, sí, le doy la unidad. Y a don Luis también, porque por lo menos participaron. Gracias, profe. Gracias, profe, porque yo la verdad yo le dije rentabilidad, que era una parte de la respuesta. Y la otra parte la dijo Lina entonces reparten las 2 unidades entre ustedes. Pero niños, grave. Y les digo la verdad, grave. No desempolvaron el cuaderno de análisis financiero. No lo hicieron. ¿Cómo se saca la prueba ácida? ¿Cómo se sacan los días de inventario? ¿Cómo se sacan los días de cartera? ¿Cómo se saca la razón corriente? Es más, ¿qué es la prueba ácida, pues? ¿O qué es la razón corriente? Pilas ahí, niños. Porque ustedes se están formando como profesionales. Y lo que se ve en clase no es para dejarlo archivado. Es para estudiarlo y seguirlo estudiando hasta que eso se vuelve parte del diario vivir. Son fondos propios. Retorno sobre los fondos propios. ¿Cómo se calcula? Pues muy fácil. El beneficio neto dividido por los fondos propios y multiplicado por 100. En nuestro caso, 20 dividido por 100, multiplicado por 100, un 20%. ¿Qué les parece un ROE del 20%? ¿Es adecuado? ¿Qué creen ustedes? ¿Es adecuado o no? Profe, pues ahí dice que lo está sacando sobre los 100 millones, ¿cierto? Sí. Pero debería sacarlo sobre todo el capital, ¿no? Sobre todo el capital que... Sí, pero es que todo el capital son 100 millones, míralos. Son 100 porque lo otro son... Los otros pasivos, deuda a largo plazo y deuda a corto plazo, son pasivos. Ahí sería la totalidad de la rentabilidad de los activos. No, esa es la tasa ROA, que es otra, que vamos a ver luego. La tasa ROA sería sobre los 300, es decir, qué rentabilidad generaron los activos.
Pero en este caso estamos hablando del ROE, es qué rentabilidad generó el patrimonio. Y sí queda claro a quien me preguntó que si no debería ser sobre el total, que si lo estamos haciendo sobre el total. Profe, Sí, profe, correcto, ya entendí. Listo. profe, porque al ser ahí la empresa, ahí sumaría la totalidad de los activos, o sea, la totalidad de los activos quedaría también dentro del patrimonio, esa sería la respuesta. No, la totalidad de los activos no puede estar incluida en el patrimonio, don Luis. Porque ¿qué me dice a mí la ecuación patrimonial? Activos menos pasivos igual patrimonio. Ok, o simplemente que activo es igual a pasivo más patrimonio. La totalidad de la empresa es esta parte izquierda. ¿Ustedes ven la flechita o el cursor del mouse ahí? Sí. ¿O no? Solo la veo yo. Sí, señor. Bueno, la totalidad de los bienes que tiene la empresa es esta parte izquierda, don Luis. Eso sí es correcto. Pero estos 300 millones están financiados por la totalidad de la parte derecha. De ahí la ecuación contable que me dice que activo es igual a pasivo más patrimonio. Es decir, que estos 300 millones de pesos que tiene la empresa en activos le pertenecen 200 a los pasivos, 200 a los acreedores externos y 100 al patrimonio o 100 a los dueños de la empresa. Porque realmente ¿cuánta parte de la empresa es de los dueños? Solamente 100. Si la empresa se liquidara hoy, yo tengo que tomar todos estos activos y volverlos líquidos. De ahí la palabra liquidar. Volverlos líquidos y obtendría 300. Pero primero tengo que pagar estos 200 del pasivo y ya lo que quede, ahí sí me lo distribuyo entre los dueños de la empresa. Para poner en marcha la empresa, ¿cuánto pusieron los dueños? Los dueños solamente pusieron 100. ¿Sí estoy siendo claro, don Luis? Don Luis. Sí, correcto, profe, ahí le entendí. Entonces, otra cosa, y es otro indicador aparte que es la tasa arroba, es qué rentabilidad me generaron todos estos activos, que es lo que usted quiere saber. Pero ese no lo vamos a sacar todavía, ese es otro indicador más adelante. En el otro video creo que está. Es un indicador más adelante. De momento yo solamente quiero saber es cuánta rentabilidad obtuvieron los socios de la empresa. ¿Cuánta rentabilidad obtuvieron los pasivos de la empresa? Ah, pues yo me voy aquí, intereses, que fueron de 15. Y 15 dividido entre 150, el 10% fue la rentabilidad de los pasivos. Pero la rentabilidad de los dueños de la empresa, o sea, ¿cuánto tuvieron las personas que pusieron el dinero en la empresa? Obtuvieron el 20%. Entonces, yo no puedo decir que la utilidad de 20 millones de euros es buena o es mala. Yo no puedo hacer un análisis financiero con eso. Porque si yo les digo a ustedes 20 millones de euros, el euro está más de 4.000 pesos. Uy, esos son como 70.000 millones de pesos. Eso es mucha plata. Pero yo no puedo decir si es buena o mala. ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar a jugar con el análisis financiero y determinar si es buena o mala. Ah, es que un momentico. La rentabilidad fue de 20 millones de euros, pero ¿qué tal que el patrimonio que pusieron los accionistas hubiera sido de 200.000 millones de euros? Que fue una empresa con 200.000 millones de euros de capital, que las hay, sí, las hay por montones. Ah, eso ya es otra cosa. Porque 200.000 millones de capital para que me genere solamente 20 millones, eso es el 0.1%. Y un CDT, por mal que me paga el 5% anual. No sería una buena. ¿Se acuerdan de la primera clase que les dije la importancia del análisis financiero? Pues aquí es como lo empezamos a aplicar. ¿Está claro hasta ahí? O las preguntas que haya, adelante. ¿Por qué están tan callados, niños? Mauricio, Jorge William, Marlon, Don Luis. Ustedes siempre son los que más participan. César. Pero si estoy siendo claro, o si está siendo claro el video. Sí, profe, claro. Sí, profe, muy bien. Listo. Continuemos pues. Ya verán, yo viví un tiempo de mi vida muy agradable en Perú, hace años. Y recuerdo que cuando fui a poner mis ahorros en el banco,
y pregunté, ¿cuánto me dan por este dinero? Me dijeron, un 70% anual. Caramba, me quedé impresionado. Recuerdo que llamé a mi casa en Barcelona, oye, venid aquí, que esto es el paraíso financiero. Había un pequeño detalle, que la inflación era del 100%. Y luego, en aquella época, ganar un 70% en las inversiones que se hacían, pues no era mucho. Hoy en Europa, donde los tipos de interés están en mínimos, pues un 70% sería, vamos, algo sospechoso de lo enorme que es. 20% de rentabilidad sobre la inversión que hemos hecho. ¿Es adecuado o no es adecuado? Pues en aquella época en que yo estaba en Perú, cuando era joven, no era adecuado un 20%. Ah, muy bien. Entonces resulta que es que también tengo que tener en cuenta otra cosa que se llama inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el alza sostenida en los precios o la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Ah, entonces también tengo que tener en cuenta cuánto se ha devaluado mi dinero y también jugar con eso en el análisis financiero. Hoy en Europa, que los tipos de interés están sobre el 0%, son adecuados, muy adecuados, 20%. Luego ustedes sabrán, lo tendrán básicamente que comparar con los tipos de interés que hay en el mercado en el momento actual de la inversión. Y ya tenemos el ROE, el 20%. Y no sé ustedes, pero a mí a veces me pasa que en este caso, como socio de esta empresa, llegaré a casa muy contento diciendo, mira, nuestra inversión... Un momentico, ¿puede parar el video? Sí, claro. Para preguntarle una cosita, entonces, cuando habla el gobierno nacional de superinflación, entonces, ¿quiere decir que el dinero está perdiendo poder adquisitivo más de lo normal? ¿O es un presupuesto o una visión que tiene el gobierno sobre el dinero? No, exacto, es que el dinero está perdiendo el poder adquisitivo más de lo normal. Recordemos que la inflación, ¿quién se encarga de regularla, don Luis? El Banco de la República. Muy bien, por mandato constitucional, la inflación depende del Banco de la República, es decir, una de las misiones del Banco de la República es controlar la inflación. Entonces se fija una meta de inflación, por decir algo, el 6%. Si la inflación empieza a crecer más acelerada de eso, ya estamos hablando de que la inflación está siendo mayor a la meta. Y el Banco de la República tiene que empezar a tomar medidas. ¿Qué medidas toma? Pues sube las tasas de interés para que los bancos ya presten menos plata. Pues no para que los bancos le presten menos plata a la gente, porque el negocio de ellos es prestar plata, sino para que nosotros prestemos menos plata, utilicemos menos nuestras tarjetas de crédito, y entonces no compremos tanto, y si no compramos tanto por ley de oferta y demanda, cuando la demanda de un producto disminuye, el precio de este también, ¿sí? Lo mismo que cuando la oferta de un producto aumenta, el precio disminuye. Cuando la demanda disminuye, el precio disminuye. Cuando la oferta de un producto disminuye, el precio aumenta. Cuando la demanda de un producto disminuye, el precio disminuye. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Esto ya es pues como de microeconomía. Entonces, si empieza a haber mucha inflación o una superinflación como estamos hablando, es porque definitivamente los productos están subiendo de precio más de lo que espera el Banco de la República o de la meta que ha fijado el gobierno para que se regule la inflación en el país. Entonces, si la inflación está en el 6%, pero los precios del mercado empiezan a subir al 10, al 12, al 3 trillones, y no estoy exagerando, a los trillones como está pasando en Venezuela, pues entonces estamos hablando de una superinflación o de una hiperinflación o de una inflación acelerada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo también tengo que tener en cuenta eso, porque por el solo hecho de que haya inflación, e inflación siempre hay, porque la inflación es necesaria para el crecimiento, el Banco de la República nunca fija una meta de inflación negativa o de inflación. Siempre fija una inflación positiva porque tiene que haber crecimiento de la economía y a nosotros nos suben el sueldo. Si no hubiera meta de inflación y si no hubiera inflación, a nosotros no nos subirían el sueldo. Así de simple. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo que tener en cuenta
¿Cuánto valían mis 100 millones al inicio del año? Y también qué inflación los afectó al momento de mirar mi rentabilidad. Porque si inicié el año con 100 millones de pesos en el capital y terminé y no hubo utilidad ni hubo pérdida y sigo teniendo mis mismos 100 millones de pesos, no tengo rentabilidad, pues perdí. Porque creo que fue a Mauricio o a Jorge William, no recuerdo la clase pasada, que le dije que en finanzas dejar de ganar siempre es perder. Listo. ¿Qué me iba a preguntar, don Luis? Profe, desde el punto de vista de un economista, entonces, ¿cómo afecta al país la recesión de la baja del petróleo? Luis, yo no soy economista. Ahí sí me cogió fuera de base. Les soy sincero. Pero ahí afecta los ingresos del país, me imagino yo. Sí, ¿qué me decía, don Luis? No, yo no lo decía desde el punto de vista, yo decía desde el punto de vista de un economista, yo no soy mejor economista, sino que desde el punto de vista economista, por ejemplo, para el país, ¿cómo le afecta la baja del petróleo desde el punto de vista, pues, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la economía, y se lo digo yo como financiero, aunque yo no soy economista, pero pues son conceptos que uno sí debe tener, y hoy está afectando, porque Colombia es uno, me silencian los micrófonos, porfa, porque Colombia es uno de los principales productores de petróleo, ¿sí? La empresa más grande de Colombia. Niños, silencienme los micrófonos. ¿Afecta los ingresos, profe, al país? Sí, claro. Dime. Pues es que es lo mismo como, por ejemplo, cuando en este momento las empresas tienen, supongamos un restaurante, el fuerte del restaurante es que la gente entre y consuma como tal en el restaurante, sí, no tanto en los domicilios. Entonces, si en este momento no se puede eso, obviamente se ve afectado por ahí en un 80%. ¿Quién me está hablando? Entonces, ¿cómo, profe? ¿Quién me está hablando? Perdón. Lina Londoño. Ah, listo, Lina, es que como no estoy en el mismo, no veo quién me está hablando. Bueno, entonces es lo mismo, o sea, pasaría lo mismo, como Colombia recibe un muy buen ingreso por parte del petróleo, se ve altamente afectada. Claro, y se ve altamente afectada por eso mismo, porque Colombia, la empresa más grande de Colombia, ¿cuál es? Niños, ¿cuál es la empresa más grande de Colombia? ¿La qué, profe? ¿La qué, perdón? La empresa. Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia. Y las acciones de Ecopetrol han caído de una forma súper drástica. Es más, les comento pues ya como de forma personal. Mi abuelo tiene unas acciones en Ecopetrol, pero pues nada del otro mundo, no es la panacea. Tiene como, creo que son 3.500 acciones, ¿no? O 1.500 acciones, no me acuerdo. Y al inicio del año que estuvimos mirando las acciones, pues yo no soy bursátil, la verdad. Yo me enfoco en finanzas corporativas, no soy bursátil. Pero pues estuvimos mirando y estaban bien, estaban como a 4.000 pesos cada acción. Él tenía ahí como sus 5 milloncitos en esas acciones. Y ahorita, en marzo, que llegó el extracto de Casa de Bolsa, que es el trader que él utiliza, las acciones habían caído a 2.900. Es decir, él había perdido, a causa de eso, él había perdido casi 2 millones de pesos en las acciones. Pues que espera que las vuelva a recuperar, ¿no? Se espera que cuando la crisis pase, cuando se reactive la economía, cuando ya los carros empiecen a circular, cuando ya este globo terráqueo empiece a necesitar petróleo, pues en ese mismo orden de ideas se espera que esas acciones suban. Pero claro, o sea, la baja del petróleo está afectando fuertemente a los ingresos del país. Y no solo a los ingresos del país, hay empresas que tienen, al igual que mi abuelo, hay empresas que tienen, cuando tienen excesos de liquidez, van y compran acciones. Y tienen acciones en Ecopetrol. Y el precio del petróleo inclusive ha estado negativo. O sea, usted va a comprar un barril de petróleo, le dan el barril y le dan $20. Pues en teoría es lo que me dice a mí el precio del petróleo, porque está negativo. Entonces sí afecta fuertemente, no solo al ingreso del país, sino también al ingreso per cápita de las personas que tengan acciones en Ecopetrol o en cualquier otra empresa relacionada con los commodities. ¿Te responde tu pregunta eso, don Luis? Profe, sí, pero realmente el consumo de petróleo ya empezó a subir porque la China ya empezó claro, otra vez, la China ya reactivó su economía. Con el flujo pues de comercio mundial. Inclusive en este momento yo leí por ahí en un documental que dice que China
ya superó a Estados Unidos en lo que es como en primera potencia económica, porque ellos, mejor dicho, ellos ya están exportando toda clase de mercancías desde la China hacia el mundo en una forma como lo estaba haciendo antes. Inclusive estaban hablando que el promedio del PIB de China había crecido como 3.84 sobre el comercio mundial. Sí, o sea es cierto. y fuera de eso, ya se están viendo otra vez afectadas las principales ciudades de China por la contaminación ambiental, porque ellos ya están en su principal movimiento industrial. Y recordemos que China no es productor de petróleo. China se abastece de Venezuela, de Arabia Saudita, bueno, de los países que producen petróleo. China Rusia, pero China no es propio productor de petróleo. Entonces hace que eso también empiece a hacer que la demanda de petróleo aumente. Y esperamos que eso también contribuya pues a la reactivación de la economía en el país. Claro, profe, porque inclusive el petróleo ya hasta que llega a los $30 por barril. Por barril, a pesar de haber estado negativo. Ya está llegando a los $30. Bueno, entonces continuemos con el video para que puedan tomarse un descansito. Dado un 20% de rentabilidad. Y como suele suceder, mi pareja me mira de una forma amable, por decirlo de alguna forma, y me dice: ¿cómo se engaña? Hombre, pero ¿por qué? Un 20% de rentabilidad, ¿cómo se engañan? Y oye, pero mira los números. ¿Pero qué no ves? Que habéis invertido 300 millones. Vosotros habéis puesto 100, pero realmente tenéis invertidos 300 en esta empresa. Y 200 los debéis, pero es igual. Al final la inversión total son 300. Luego tú has de pedir rentabilidad sobre los 300. Caramba, es verdad. Es decir, me dice: ¡ay, el ROE, el ROE! No, el ROA. Vaya, el ROA. Caramba. O también llamado el ROI. El Return on Assets, sobre activos, el retorno sobre los 300 o sobre inversiones. Ya hemos dicho que también se le llama inversiones. Luego tú has de tener en cuenta qué rentabilidad se ha obtenido sobre los 300 millones. El ROA. Y este ya no es tan intuitivo. Para nada. Don Luis, entonces en el siguiente video vamos a ver lo que usted estaba diciendo, su inquietud. ¿Cuál es la rentabilidad de todo el total de la empresa? Es decir, ¿cuál es la rentabilidad de los activos? Se los dejo ahí para que tomen el pantallazo. Niños, entonces, ¿les parece bien si hacemos una pausita de 10 minuticos y nos vemos a las 8:15 para continuar con lo que nos falta? ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Listo, profe. Listo. Listo, profe. Entonces no se salgan de la sesión, no vayan a cerrar la sesión, simplemente silencien los micrófonos y las cámaras y nos vemos a las 8:15 en 10 minuticos para continuar con las segundas partes. Nos vemos entonces a las 8:15 en 10 minutos. No se vayan a salir de la conferencia, solo silencien los micrófonos.
Cuando hay bastante vestido, este lunes que viene.
Bueno, niños, entonces continuamos con la segunda parte de la clase. Ya vamos a hablar del ROI o la rentabilidad sobre los activos. ROI, que significa rentabilidad, Return on Assets o rentabilidad de los activos, o ROI, que es lo mismo, que significa Return on Inversion o la rentabilidad de las inversiones. El ROA, ¿cómo se calculará? Algunos están pensando, si el ROE es el beneficio neto sobre los fondos propios, es comparar el beneficio que obtengo sobre lo que he puesto como socio, 100 millones, el ROA, la rentabilidad sobre la inversión de 300, en este caso, se calculará beneficio neto, estos 20 sobre 300. ¿Alguien puede pensar esto? Error. No se calcula así, pero no es intuitivo. Ya verán. Bueno, se calcularía así si lo que ahora voy a explicar fuera posible. Imagínense, por ejemplo, que estas máquinas de 20, que en total han costado 20, imagínense que son 10 máquinas que valen 2 cada una. Y que por la noche, porque trabajan 24 horas estas máquinas, por la noche, cuando nadie las ve, están trabajando sin parar, una le pregunta a la otra, oye, ¿a ti cómo te han financiado? Y una dice, a mí con fondos propios. Caramba. Y la otra, deprimida, dice, vaya, a mí me han financiado con deuda a largo plazo. Y entonces se deprime. La máquina que ha sido financiada con deuda se deprime. Oh, los socios no confían en mí y han pedido dinero prestado para comprarme. Y entonces funciona peor. ¿Esto es posible? Un coche funciona mejor si lo compramos al contado con nuestro ahorro que si lo financiamos, que si nos prestan dinero para comprarlo. ¿Funciona mejor un coche? ¿Una inversión funciona mejor o peor según cómo esté financiada? No. Pues entonces yo tengo razón. El ROA no se calcula beneficio neto sobre activos. Se calcula beneficio antes de intereses e impuestos sobre, vamos a poner, los activos totales medios del año. Hemos empezado con 300, pero durante el año se ha podido comprar otro activo. Pues los activos medios que ha habido durante el año, el valor medio de estos activos, multiplicado por 100. En nuestro caso sería 40 sobre 300. 40 sobre 300. Así. Si está claro lo que está pasando ahí al momento de yo calcular el ROA, no es solamente tomar el total de los activos. Claro, yo puedo tomar el total de los activos, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que aquí yo también tengo 15 de intereses, es decir, yo tengo 15 con los cuales pagué la financiación de estos pasivos y ya los estoy descontando de la utilidad. Entonces, como con esto financié pasivos, también tengo que tenerlos en cuenta al momento del cálculo. Como el ROE hemos visto que era el 20%, el ROA en este caso será del 13,3%. 40 el beneficio antes de intereses e impuestos sobre los 300 millones de inversión. Pero no es intuitivo. Voy a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que ha pasado un año y decidimos crear otra empresa idéntica, totalmente idéntica a esta. Esta, imaginemos que el director general es uno de ustedes. Y de la nueva,
el director general voy a ser yo. Y esta nueva la ponemos en un paraíso fiscal. Es decir, no vamos a pagar impuestos, 0 impuestos. Y además decidimos financiarla sin deuda, todo fondos propios. Es decir, una empresa idéntica donde invertiremos 300 y donde capital será 300, 0 deuda. Y además en un paraíso fiscal. Imagínense ustedes que pasa otro año y uno de ustedes, que es el director general, consigue la misma cuenta de resultados. Consigue generar 20 millones de beneficios y 40 millones de beneficios antes de intereses e impuestos. Y yo, en una empresa idéntica que hace lo mismo, exactamente igual, genero, imagínense, 30 millones de beneficio antes de intereses e impuestos. Pero como se ha financiado todo con fondos propios, pago 0 de intereses. Luego el beneficio antes de impuestos es 30. Y como no pago impuestos, pues el beneficio neto es 30. ¿Qué ocurre? Que si yo calculara el ROA, la rentabilidad de los activos, es decir, que hemos sido capaz de sacar de estas inversiones de 300, qué rendimiento hemos conseguido de estas inversiones de 300 millones, y yo esta rentabilidad la calculara según el beneficio neto, llegaríamos a la conclusión de que yo, que he gestionado la empresa en este paraíso fiscal financiada con fondos propios, he conseguido más que ustedes. ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿Ustedes o yo? ¿Quién cree ustedes que lo ha hecho mejor? ¿Ustedes o él? Él está hablando del ejemplo y dice que es la misma empresa, pero que está en un paraíso fiscal y que todo lo pusieron los socios. No hubo que pedir pasivos. ¿Quién cree ustedes que lo ha hecho mejor? Niños, ¿sí están aquí? Pero nosotros no. ¿Por qué? Nosotros. ¿Por qué Marlon? Profe, sí señor, aquí estamos. Listo. Porque es que él está diciendo que la empresa de él lo financiaron todo con los fondos propios, que son 300, y simplemente está dando como una diferencia de 10 millones de euros, ¿cierto? Ajá, ok. En cambio, nosotros estamos financiando, estamos con fondos propios de 100 millones y lo otro es financiado a largo y a corto plazo. Estamos teniendo pues casi, pues la diferencia no es mucha en el beneficio. Muy bien, Marlon. Y si ustedes miran la utilidad antes de impuestos e intereses, el EBIT, aquí es de 40, aquí es de 30. O sea, obviamente la gestión de ustedes ha sido mejor que la de él. ¿Por qué? Porque si ustedes generaron más utilidad antes de impuestos e intereses. ¿Qué es lo que pasa? Que como ustedes sí tenían deuda, tuvieron que pagar una parte de la financiación y como no están en un paraíso fiscal, tuvieron que pagar otra parte. Pero sin embargo, sí es obvio que lo hemos hecho mejor nosotros. O miremos qué dice él. Recuerden que soy el profesor. Pero es igual. Ustedes. Claro que ustedes. Porque ustedes han conseguido un beneficio antes de intereses e impuestos de 40. En cambio yo solo de 30. ¿Por qué consigo un beneficio neto mayor? Porque estoy en un paraíso fiscal y porque además no se ha financiado las inversiones con deuda. Si tenemos que hacer una tercera empresa en otro país, ¿a quién elegirán como director general? ¿A uno de ustedes o a mí? Pues a uno de ustedes, por supuesto, porque saben sacarle mayor rendimiento de los activos. Es decir, los activos son responsables hasta aquí, hasta el beneficio antes de intereses e impuestos. ¿Qué responsabilidad tiene una máquina de si se financia
con más o menos deuda, o si está en un paraíso fiscal o en un país con una tasa impositiva muy elevada. ¿Qué culpa tiene? Si lo que queremos es medir el rendimiento de esta máquina, de estos activos, oiga, tengo que analizarlo hasta el BAI, independientemente de la política financiera que hayan utilizado para financiar estos activos e independientemente de la política fiscal. Pregunta. Ya vimos las dos empresas, ¿sí? La blanquita, que es con la que siempre hemos venido trabajando desde el inicio del curso, y la rojita, que es la nueva que se creó en un paraíso fiscal. Voy a dar la última unidad de la noche. A quien primero me diga el nombre, para saber quién va a hablar. ¿Dónde tienen más rentabilidad los socios? Pero no todos. Profe, César Ramírez, Dígame, César. el paraíso fiscal. ¿Tienen más rentabilidad los socios? Sí, pues creo yo. ¿Quién más? Profe, Néstor. Dígame, Néstor. Profe, yo creería que en la que venimos trabajando ya hace rato, porque la rentabilidad de los socios se basa en el capital. Ok. Listo, Néstor. Inicialmente pues teníamos que era el 20% de esos 100 millones, pero en el fiscal van a ser sobre 300, entonces creo que va a ser mayor sobre... Muy bien. Entonces la rentabilidad igual, que ya veníamos manejando. la rentabilidad igual para los socios es mayor en la empresa blanquita en la que siempre hemos venido trabajando. Néstor me recuerda también de su unidad, van 4 unidades que repartió. Va a ser mucho mayor aquí porque es que aquí hay pasivos. No todos estos 300 son de los socios. Los socios solo tuvieron que invertir 100 y obtuvieron 20. Aquí los socios tuvieron que invertir 300 y obtuvieron 30. Aquí el ROE, la rentabilidad del patrimonio o el return on equity es del 20%. Aquí es del 10%. ¿Queda claro? E independientemente de la política fiscal. En definitiva, la tercera variable clave para ver si una empresa es viable es que tenga rentabilidades adecuadas. ROE y ROA o ROI básicamente. ¿Qué significa adecuadas? Ustedes sabrán. En primer lugar, comparado el ROE con los tipos de interés que den en el sistema financiero en cada momento, y el ROA se compara con el coste de la deuda. Es decir, un banco no le prestará dinero o difícilmente le prestará dinero si usted tiene un coste de la deuda que le va a prestar mayor que el ROA. Porque ya verán, este 13,3%, ¿qué significa? En el fondo, ¿qué significa? Significa que euro que usted invierte en la empresa, dólar que usted invierte, unidad monetaria que usted invierte en su empresa, usted es capaz de sacarle un rendimiento del 13,3%. Esto es lo que significa. Si el banco le presta dinero y el coste de la deuda fuera mayor, por ejemplo un 15%, pues no le prestará dinero y le dirá, es que le estoy haciendo un favor porque me está pidiendo dinero que le cuesta un 15% cuando usted, dinero que pone en su empresa, que invierte en su empresa, hasta ahora ha sido capaz de generar un 13,3%. ¿Le prestaría el dinero en algún caso si el coste fuera del 15% de la deuda y el ROA fuera del 13,3%?
3. ¿En algún caso sí que le podría prestar dinero? Sí, y solo si usted demuestra que estas inversiones que quiere hacer, por las que está pidiendo este dinero, van a generar un ROA bastante mayor que el coste de la deuda. En este ejemplo, bastante mayor que el 15%. En definitiva, tercera variable, rentabilidades adecuadas. Y por rentabilidades básicamente entendemos ROE y ROA. ¿Y adecuadas qué significa? En el ROE, que sea mayor que los tipos de interés del mercado, más la prima de riesgo que tiene su empresa, esto es algo muy subjetivo, y el ROA, que sea básicamente el ROA mayor que el coste del endeudamiento, que el coste de esta deuda a largo y corto plazo. Y vamos con el último video. Ah, no, esperen, este sí es de esta parte, ¿no? No, niños, no. Ahí ya terminaríamos la clase de hoy. Ya la otra clase vamos a mirar las afectaciones financieras de los estados financieros. ¿Dudas o preguntas? ¿O está quedando todo claro? Claro, profe. Ninguna, profe. Listo. Estoy preparando los temas para la exposición final. ¿Quién de ustedes ya vio finanzas corporativas? No. Nadie. ¿Son cuántos No, grupos? Sí, profe, yo ya miré con usted finanzas corporativas. Ah, sí, Víctor, usted ya la vio conmigo. Bueno, porque la última clase y los temas van a ser como el preámbulo para finanzas corporativas para todos los que la tienen que ver ya después. Entonces, Víctor, usted ya va a estar como más adelantadito en esta parte, ¿ok? Representante del primer grupo, en el mismo orden en el que lo hicimos la clase pasada. Acá hay uno. Lina, listo. Entonces, arrancas tú. Renta fija. Profe, ¿cómo así que arranco yo? Sí. Rentas fijas. Listo. Vas a hacer tu exposición sobre la renta fija. Profe, esto es de las exposiciones. Sí. No, espérame. Tú vas a hacer el segundo. Bueno, profe. Tú vas a hacer el segundo. Primer grupo. Mauro. Mauricio, usted trabaja con César, ¿cierto? O César. Sí, señor. Listo. Entonces, César, usted va a hacer el primer grupo. Sí, señor. Aquí Usted estoy. y su Aquí equipo estamos. van a hacer el primer grupo. Van a exponer sobre el mercado de capitales. Profe, Señor. ¿sobre cuál es el tema? Mercado de capitales, Mauricio. Mercado de capitales, listo. Ahora sí, sigo con Lina. Sí. Lina, tú y tu grupo, renta fija. Listo. Van a ser los segundos. Tercer grupo, ¿quién? Profe, yo. Listo. Carlos Andrés. Carlos Andrés, renta variable. Sí. Listo, profe. Cuarto grupo, Profe, yo, Néstor. Néstor. ¿Con quién trabaja usted? Trabajo con Jorge, con Daniela
y con Julián Carrasquilla. Bueno, les toca un tema pesadito, derivados financieros. ¿Quién me falta? ¿Qué grupo? Me falta un grupo, niños. Profe, yo creo que es el mío, el de Karen Becerra, pero, profe, al fin no entendí en cuáles grupos, en los que trabajamos la otra vez o los que ya teníamos formados desde el principio de Como curso. prefieran, no tengo problema. Los que les quede mejor a ustedes. Sí, profe, así como estamos formados nosotros, entonces somos los siguientes. Listo, Karen, ¿quiénes son? Bueno. Lina Cárdenas, Corredor, Héctor Zuluaga. Yo, Karen Becerra. Listo. Sí. Ustedes van a exponer otro tema que también es complicadito, Karen. El WACC. Se lo digo letra por letra. WACC. Weighted Average Capital Cost, o costo promedio ponderado de capital. ¿Average qué? Average cost, o costo promedio ponderado de capital. Siempre lo van a encontrar como WACC. WACC. ¿Para cuándo es esto? Para dentro de 15 días. Bueno, señor, muchas gracias. Listo. Ya están todos los temas asignados, entonces quiero ver buenas exposiciones. Porque con esto cerramos el curso de gestión financiera y abrimos el curso de finanzas corporativas. Listo, niños. ¿Dudas o preguntas respecto a lo que tenemos pendiente como ruta de trabajo, las 2 clases que nos faltan, o de lo que vimos hoy, si todo está quedando claro? Tatiana. ¿Esta exposición para cuándo sería entonces? Dentro de 15 días. Es la final, es la nota final. Muchas gracias. Profe, ¿qué tiempo tenemos para la exposición? Néstor, para la exposición, ¿cuánto tiempo hay? Son 5 grupos, son 3 horas. Yo creo que media hora, máximo media hora. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Profe, ¿y para la exposición del libro cuánto tiempo? No, esa sí es muy breve. Cada uno 2 minutos, 3 minutos. Es decir, ¿qué dice su ley? Poner un ejemplo y ya. Listo, profe, gracias. Listo, Carlos Andrés, con gusto. Y eso de la ley es para dentro de 8 días. Sí, ese es el segundo parcial. Listo. Listo, niños. Si no hay más preguntas, entonces podemos dar por finalizada la clase. Cuídense mucho. Muchas bendiciones. Recuerden seguir las medidas para que nos podamos seguir viendo aquí. Un abrazo pues grande para todos. Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche. Listo, que estén bien. Profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego para todos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, Marlon.